Hola chicas, buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de discapacidad auditiva. Con el grupo 801 ya habíamos revisado el concepto y bueno, con los chicos del 802 es tema nuevo. Entonces, bueno, voy a comenzar desde el principio. Como primer punto vamos a ver el concepto. Recuerden que durante este cuatri vamos a ver cada una de las discapacidades y vamos a ver cada una de sus componentes, ¿vale? Es decir, lo más importante de cada discapacidad. En el concepto que tenemos, a diferencia de la discapacidad intelectual, no se encuentra en el DSM-5. Como tal, no se considera un trastorno, por lo tanto no lo vamos a poder encontrar en el manual que les había comentado. La discapacidad auditiva se define como la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica para percibir a través de la audición los sonidos del ambiente y, dependiendo del grado de pérdida auditiva, los sonidos del lenguaje oral y las barreras presentes en el contexto en el que se desenvuelve la persona. Es decir, que vamos a encontrar a personas que tienen diferentes niveles auditivos. Por lo tanto, hay personas que, por ejemplo, son sordas, es decir, que no escuchan absolutamente nada y obviamente pertenecen a la discapacidad auditiva, pero también pertenecen a aquellas personas que no escuchan del todo, es decir, sí escuchan algunas partes, pero no lo alcanzan a percibir de manera correcta. Más adelante les voy a mostrar una tabla en donde ustedes van a poder encontrar los grados que existen. Pero bueno, estas personas también son denominadas con hipoacusia y con estas personas sí escuchan, solo que no en el mismo nivel, y también se entran en esta clasificación de discapacidad auditiva. Lo que les decía, que las personas de la discapacidad se distinguen entre dos. El primero son personas sordas, es decir, que poseen una deficiencia total o profunda de esta discapacidad, y las hipoacúsicas poseen una deficiencia parcial, es decir, que cuentan con un resto auditivo, el cual puede mejorar con el uso de audífonos, es decir, con un aparato electrónico que amplía los sonidos. También son como aparatos auxiliares, los pueden encontrar, o como no me acuerdo el otro nombre, pero bueno, seguramente ustedes los han de ubicar perfectamente, que se ponen en el oído y justamente son como unos tipos altavoces, ¿vale? La discapacidad auditiva aparece como invisible, ¿vale? Ya que no representa, digamos, que algunas características físicas evidentes, como lo veíamos, por ejemplo, en el síndrome de Down, que decíamos, pues, que los médicos pueden detectar el síndrome de Down desde que la persona nace por estos rasgos físicos, pero en la discapacidad auditiva no la hay. Por ejemplo, hay chicos que tienen malformaciones en los oídos y puede que tengan una complicación auditiva, pero no es siempre así. Entonces, primero, bueno, más bien no hay una característica presente. Se hace notorio fundamentalmente por el uso del audífono, y en personas que han nacido sordas o han adquirido la pérdida auditiva a muy temprana edad por el modo de hablar, es decir, no tienen ese referente sonoro que los apoye en saber o identificar, más bien identificar aquellos sonidos para que entonces lo puedan reproducir. Por eso es que hay chicos que sí alcanzan a hablar, pero hablan chistoso. Esto entonces es por la falta auditiva que presentan, y que bueno, pues al final ellos reproducen como lo están escuchando, ¿vale? Ay. En esta parte hay algunas características generales y pues obviamente en personas sordas lo recomendable es la lengua de señas. Recuerden que la lengua de señas va a variar de país a país y hay algunas cosas que llegan a cambiar de estado o de región, pero obviamente esto posee una estructura gramatical propia y se basa en gestos que refieren a imágenes de las cosas, objetos o conceptos para expresar. ¿Vale? Entonces es súper importante que de una persona sorda sepa lengua de señas, pero también la que no, para que entonces pueda comunicarse. No es un conjunto
conjunto de gestos desordenados, incompletos, descadenadamente estructurados o limitados, ¿vale? Esto no es solamente, sino lleva muchísimas cosas más. No es universal, cada país tiene su propia lengua de señas e incluso esta varía entre provincias o regiones, lo que les decía, va a cambiar de lugar a lugar. Además de las manos, la lengua de señas pone en juego toda la expresión corporal como gestos y movimientos. Entonces ustedes más adelante podrán revisar y haremos alguna actividad. Con los de 801 ya hicimos, donde les decía que era importante hacer los gestos, el movimiento de labios, porque justamente es algo muy completo, ¿vale? Y bueno, después vemos la parte de la clasificación. Ustedes ya habíamos revisado clasificación en discapacidad intelectual y en esta es algo muy similar, ¿vale? La clasificación es según su origen y las podemos clasificar en lo siguiente. El primer punto son las genéticas y esto quiere decir que son aquella discapacidad que es adquirida o son hereditarias más bien. Y después tenemos las adquiridas y esta habla que la discapacidad se adquiere durante alguna etapa de la vida. Entonces yo les mencionaba cuando empezamos a ver estos temas que por ejemplo es cuando les da infección, no se trata la infección y entonces esta sube y pues ya tenemos dolor de oído, se nos revienta el oído y bueno, aquí vamos teniendo algunas pérdidas incluso parciales de nuestro oído. Y congénitas, estas a su vez se clasifican en prenatales por una enfermedad que se adquirió o adquiere la madre durante el embarazo, como sarampión o rubiola. Las perinatales son traumas en el parto, prematurez y partos prolongados o anoxias hipoxias, que les decía yo que es falta de oxígeno. Entonces, y bueno, esta es casi similar a la de discapacidad intelectual, son las mismas, es la misma clasificación. La discapacidad auditiva no viene acompañada necesariamente de otra discapacidad y eso ustedes lo tienen que tener muy claro, ¿vale? Lo que destierra el mito de que las personas sordas tienen un intelecto menor. Recuerden, y esto ya se los había comentado, donde les decía que no forzosamente una persona con discapacidad quiere decir que la parte cognitiva esté afectada, ¿no? O sea, esto va a depender mucho de qué tipo de discapacidad es la que tenga esta persona. Entonces, bueno, es importante pues entender que ellos no tienen una discapacidad intelectual, por lo tanto no se les puede tratar como una persona con discapacidad intelectual. La edad de comienzo de la sordera es un factor a tener en cuenta, por eso se divide en congénita, del nacimiento a los 3 años y después de los 3 años. Obviamente porque en algunos vas a tener ese referente sonoro, pero en otros no. Entonces sí va a cambiar mucho tu forma de comunicar si es que el niño adquirió la discapacidad después, porque entonces ya tiene esos referentes de algunos sonidos, de algunos nombres y cosas de ese tipo. Ay, esperen tanto. En las personas que adquieren la discapacidad después de los 3 años pueden recordar la lengua oral, lo que les decía, es decir que su competencia lingüística pues podría ser enriquecida a partir de la experiencia acumulada, es decir, pues lo que ya vivieron posterior a esto. Otro factor que va a influir en la adquisición del lenguaje y del desarrollo de su intelecto es que la sordera no está acompañada de otro trastorno o patología que se le pueda asociar. Por lo tanto, en estas situaciones encontramos que la discapacidad auditiva no se liga con otras, ¿vale? Y en todo caso, si se ligara, pues sería una discapacidad múltiple. Y bueno, esto ya también lo habíamos hablado, qué era y demás. Y después tenemos la detección. La detección, la verdad es que es algo que no voy a tratar, chicas, porque, bueno, tenía planeado obviamente la clase en Zoom y explicarles todo esto y les iba a ir proyectando unos videos. Por lo tanto,
Para esta clase les voy a adjuntar unos videos sobre algunas pruebas que pueden hacer para detectar discapacidad auditiva y entonces bueno, pues ojalá ustedes lo puedan revisar para que puedan ampliar este conocimiento. Y después tenemos lo que les decía, una tablita donde va a ir una clasificación o un apoyo para evaluar el desarrollo de audición y de lenguaje que pueda tener su pequeño, ¿vale? Esto les va a ayudar para saber entonces qué tipo de estrategia ustedes pueden generar en aula. No se va a tratar igual un niño con hipoacusia a un niño con sordera. Sí sabemos que están en la misma clasificación de discapacidad auditiva, pero ambos son diferentes. Lo mismo decíamos con discapacidad intelectual. Entonces, bueno, en esta parte tenemos diferentes. La primera intensidad de pérdida es la no significativa. La no significativa nos dice que va de 0 a 25 decibeles, ¿vale? Y nos dice aquí que entonces perciben el habla y los sonidos sin grandes dificultades. Y bueno, les apuesto que la mayoría de nosotros nos encontramos en este nivel, ¿no? O sea, sí a lo mejor no escucho al 100, pero tampoco es que me pierda de las conversaciones, o no es que no pueda escuchar la tele, o no es que no pueda entenderla a mi mamá. Ajá, entonces, digamos que aquí la mayoría estamos. El lenguaje oral se desarrolla de forma natural, es decir, estas personas hablan pues normal como cualquiera de nosotras, ¿no? Pero no pasa nada. Después tenemos la que es leve, que va de los 25 a los 40 decibeles y nos dice que en esta leve escucha y discrimina sonidos a una intensidad moderada, ¿vale? No lo escucha al 100%, pero tampoco es que no escuche nada. Las dificultades se pueden presentar con los sonidos débiles o distantes en un lugar con mucho ruido. Entonces, por ejemplo, ahorita, no sé si ustedes alcanzan a escuchar, pero aquí hay mucho ruido, ¿no? Están mis sobrinos, están mis caballos relinche y relinche, y bueno, esto, ¿no? Pero aún así, yo espero que la mayoría esté escuchando mi voz. Ajá, cuando entre esa contaminación sonora, tú no puedes escuchar entonces mi voz, ahí entrarías, ¿vale? El lenguaje oral se desarrolla sin grandes dificultades, aunque pueden existir algunas imprecisiones, como por ejemplo que cambies vela por pela, ¿vale? Entonces, son algunas cosas que tú puedes ir modificando de acuerdo a esto. Y la comprensión también se encuentra conservada, aunque es probable que se puedan tener dificultades en conversaciones grupales, justamente por esta contaminación sonora. Y después tenemos la que es, lo voy a acercar para que a ustedes les vaya quedando como más claro, ¿vale? Después tenemos la parte de la moderada. La moderada va de los 40 a los 60 decibeles y nos dice que la comprensión del lenguaje oral se apoya sustantivamente en la vía visual y en la lectura labiofacial. Esto quiere decir que probablemente no alcances a escuchar bien y entonces para que tú me puedas entender tengas que leerme los labios y entonces entre lo que escuchas y entre lo que lees con esta lectura labiofacial, pues entonces puedes comprender muchísimo mejor. También aquí identifica y discrimina sonidos a corta distancia y siempre que la contaminación acústica no sea alta, es decir, es preferible estar en silencio para que entonces pueda escucharte correctamente. Y bueno, en esta intensidad se emite la conversación en forma natural, por lo tanto con ayuda de audífonos es probable que el niño desarrolle el lenguaje oral por vía auditiva. Aquí se dan cuenta, ya es en el primer acercamiento donde dicen, oye, si tú usas auxiliar auditivo, puede que mejores y entonces, bueno, ya podrá tener este referente auditivo. Sin embargo, es posible que existan dificultad con la discriminación de algunas palabras específicamente en conversaciones grupales y discusiones en clase. Después tenemos la severa, evidentemente aquí ya está un poquito peor. Nos dice que la voz prácticamente no se oye. Ajá, sin embargo, es posible escuchar sonidos de relativa intensidad, tales como aquellos que provienen de objetos como un piano o un automóvil, entre otros.
quiere decir obviamente que mi voz es más fuerte que la que puede generar, no, perdón, es más débil que la que puede generar el piano. Entonces mi voz ya no la vas a escuchar, pero aún así escuchas cosas que son fuertes, ¿vale? Y bueno, en el otro punto nos dice que, que presentan gran dificultad en la producción y comprensión del lenguaje oral. Su desarrollo se logra por medio de apoyos específicos, visuales, táctiles y kinestésicos. Mayor facilidad para la producción de comprensión del lenguaje de señas. Aquí se dan cuenta, es la primera ocasión donde ya meten la lengua de señas, porque entonces están viendo que el lenguaje oral pues justamente está perjudicado y entonces bueno, necesitas apoyarte de otras cosas. Por eso es que nos están diciendo de lo visual, táctil y kinestésico. Y el último punto, que es llegar a la sordera, estamos hablando de una situación profunda que es de 90 a más decibeles y se escucha solo sonidos de alta intensidad, pero muy alta, o volumen, como aquellos que provienen de objetos como una motocicleta, un tren o un avión, ¿vale? La voz no se oye, por eso probablemente él pueda así como que medio escuchar, no sé, el tren, pero mi voz de plano no la va a poder escuchar. Y aquí incluso con auxiliares auditivos no alcanza a escucharlo. Entonces, bueno, es importante ya que aquí ustedes comprendan que ya hay una discapacidad auditiva, pero ya de un sordo total, ¿vale? Y pueden ser conscientes de altos sonidos o vibraciones, pero no pueden comprender cada palabra amplificada. La producción del lenguaje oral se logra solo a través de apoyos específicos, mayor facilidad para la producción y comprensión del lenguaje de señas. Entonces, bueno, aquí ya sí va a ser súper importante que se introduzca la lengua de señas, porque de lo contrario, bueno, pues vamos a tener diferentes problemas, pues en todos los contextos donde se desenvuelva este pequeño o esta persona, ¿sale? Y por último tenemos las respuestas educativas que pues debes de dar para bueno, en caso de tener un chico con discapacidad auditiva. Y entonces, bueno, hay varios, yo les voy a mencionar algunos, pero obviamente esto va a depender de qué nivel de afectación tenga y si incluso pueda estar combinada con otra discapacidad o solo sea discapacidad auditiva. Primero es informar a la comunidad educativa acerca de un programa de integración, explicando pues obviamente las características y las posibilidades incluso de dificultades auditivas y los apoyos que se necesitan para fortalecer el intercambio comunicativo. Aquí, bueno, pues es importante dar a conocer como todos estos puntos, porque de repente hay profesionales que todavía nos espantan como ciertas cosas. Además, es importante informar sobre quiénes son los estudiantes que van a formar parte de este proyecto, es decir, quiénes son los estudiantes con discapacidad auditiva, porque sí, la verdad es que a mí me ha pasado mucho que te dicen, sí hay un chico con discapacidad tal, pero resulta que nunca lo conociste, ¿no? Porque resulta que su discapacidad no es notoria y el niño siempre se la pasaba encerrado. Entonces, pues bueno, es importante que los conozcamos, porque si en algún momento nosotros nos damos cuenta que él se está poniendo en riesgo, pues entonces podemos ayudarlo, ¿vale? Porque, bueno, también en estos casos el déficit auditivo pasa pues desapercibido, no te das cuenta que existe como tal una discapacidad y por el desconocimiento pueden realizarse juicios y acciones que podrían afectar el desarrollo y progreso de los niños y niñas que presentan esta discapacidad. Por ejemplo, te hablo y no me saludas, pues entonces digo que eres un maleducado, pero no es que sea eso, es que simplemente pues no te escucha. Otro punto es considerar en el programa de capacitación docente para el equipo, para la capacitación para el equipo docente, la entrega de herramientas para atender las necesidades educativas especiales y facilitar la integración de niños y niñas con déficit auditivo. En este punto, bueno, es importante que los docentes sepan y entiendan cómo pueden abordar esta discapacidad, cómo y bueno, sobre todo que no les espante, ¿no? El otro punto es adaptar los instrumentos internos de manejo de información como fichas, pautas de entrevistas, de tal manera que consideren los elementos necesarios
para recabar antecedentes en cuanto a progreso, características, estilos, formas de aprendizaje y comunicación de los niños y niñas con dificultades auditivas y sus familiares. Entonces, en esto básicamente se hace una entrevista donde se recopila información y justamente con esto tú te vas a apoyar a saber exactamente cómo puedes trabajar, porque hay niños que ya traen como una metodología muy específica y que les ha quedado bastante, entonces incluso ya no es como necesario estarle batallando en que no sabes cómo trabajar con él, ¿vale? Después tenemos el de orientar la relación positiva y natural de todos los miembros del centro de educación. Y entonces, bueno, es importante que en esta parte, pues, igual se dé a conocer, se dé a conocer que hay niños con ciertas discapacidades, que es importante no generar una sobreprotección, pero tampoco hay que generar un rechazo, simplemente aceptarlos. ¿Vale? Después tenemos destacar en la comunidad educativa las fortalezas y posibilidades de desarrollo de los niños o niñas con discapacidad, evitando centrarse en su déficit o en los problemas que presente, es decir, que vamos a tratar de siempre ir hacia la parte positiva, porque a ti, alumno, porque a tu hijo le conviene estar con este chico con discapacidad, ¿vale? ¿Qué herramientas va a desarrollar? Y bueno, hay varias cosas. Y después tenemos que es importante procurar que los diversos miembros de la comunidad educativa aprendan la lengua de señas, ¿vale? Esto, chicos, si hablo de miembros de la comunidad, hablo desde el alumno, los directivos, los docentes, el conserje, la de la cooperativa, porque justamente el niño o cuando nosotros fuimos con la escuela nos comunicamos con todas estas personas, entonces es importante que la mayoría pueda aprenderlo para que entonces el niño se sienta en un espacio muy aceptado, pero aparte que pues puede comunicarse sin ningún problema. Trabajar con colaboración con el equipo de integración o con el equipo docentes. Para docentes y unidad educativa también se puede solicitar este apoyo desde otra institución o centro que pueda presentar ayuda. Entonces, bueno, esta parte es como tipo talleres y cosas de este tipo donde pues te vas dando o compartiendo ciertas herramientas que pueden ser útiles. Y compartir con los colegas la información actualizada, las características, logros, necesidades y desarrollos de los niños con discapacidad auditiva integrados en el establecimiento. Es decir, en muchas ocasiones se piensa que estos chicos pues solamente van a la escuela por cubrir un lugar, entonces lo ideal es que compartas como todos los logros que has tenido con este pequeño para que entonces haya una motivación y incorporar la participación de los niños y niñas con discapacidad auditiva en las distintas actividades pues programadas dentro y fuera del establecimiento, como paseos recreativos, salidas pedagógicas, excursiones, porque obviamente todo esto nos habla de una inclusión. Recuerden que todo esto va a ser súper importante para que entonces el niño se sienta verdaderamente aceptado, ¿sale? Y bueno, hasta aquí llega el tema de discapacidad auditiva. Les voy a subir los videos para que ustedes vean como algunos tipos de exámenes que se les pueden hacer y que bueno, quede muchísimo más claro, ¿sale? Nos vemos, chicas, bye.